Buena gente, buenos días, ¿cómo están? Los invitamos a este estudio. Vamos hoy a estudiar sobre la Biblia. Muchos dicen qué cosa es la Biblia. Han peleado guerras por culpa de la Biblia. Hay mucha gente que nunca han leído una Biblia. Otros dicen que es un libro cualquiera. Hay varias teorías. Hoy vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre la Biblia. Pero primero vamos a hacer oración, vamos a invitar a nuestro Señor a nuestro hogar para que Él nos guíe en este estudio. Es bien importante, ¿okay? Es bien importante que sea Dios el que nos guía en el estudio de las Escrituras. Vamos a orar. Sí, buenas tardes, vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor, te damos muchísimas gracias porque nos has permitido, Señor, poder reunirnos aquí en nuestro hogar para poder estudiar tu palabra y poder brindarles también a otros, Señor, a saber de ti. Te pedimos que toques corazones, Señor, y que donde quiera que llegue tu palabra, Señor, sea aceptada y que también que nos dirijas y que nos ayudes y que nos des entendimiento para poder entender lo que tú nos quieres decir. Te pedimos todo esto, Señor, en los méritos de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Señor, que Él nos dejó las Escrituras para nosotros tener esperanza, para conocerlo a Él, para llegar a ese punto en nuestra vida donde lo amamos. Bueno, si yo compro un carro nuevo de paquete, yo no conozco de ese carro, ¿qué me hace falta? Bueno, usualmente nos hace falta un manual. Inclusive no hay ningún carro nuevo que nos lo traiga porque nos da instrucciones. ¿Verdad? Enseguida te dan el manual. Sí, la dealer o el lugar donde tú lo compras, según la compañía, según el tipo de carro, tiene su tipo de trato, de cómo tú debes de tratar el carro, cómo lo debes de mantener. Te da de cabeza a pie, de la punta a punta, te dice cómo es que lo vas a tratar y qué es lo que necesitas hacer para que funcione. Hasta la gasolina que hay que echarle. El cambio de aceite, las cosas que se tienen que hacer para mantenerlo. Así es, así es. Y tendremos nosotros un manual. Dios nos habrá dado un manual. Bendito sea Dios que sí nos lo dio, si no, no sé cómo estaríamos. El Señor sabía que necesitábamos una guía. ¿Verdad? Y nos la dio. Dios nos dejó un manual y ese manual se llama la Santa Biblia. También se llama también las Escrituras y muchas veces le dicen la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar sobre ese manual que el Señor nos ha dado. En Mateo 4, si buscamos a ver el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, vamos a encontrar que el diablo vino a Jesús y trajo unas tentaciones bien fuertes. El diablo, Satanás, la serpiente, quería que Jesús caiga en pecado. Y le dijo varias cosas. Y Jesús siempre, para contestar lo que decía el enemigo, para contestar, Jesús siempre decía, escrito está. ¿Escrito dónde? La palabra de Dios. En la palabra de Dios, en las Escrituras, en la Biblia. Y eso fue como Jesús tuvo la victoria para no caer en las tentaciones, en las trampas del enemigo. Bueno, vamos a leer Mateo 4, el capítulo 4, el versículo 4, y dice, él respondió y dijo, escrito está. O sea, que se encuentra en la palabra de Dios. Amén. Dijo así, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El 7 dice de ahí mismo, Jesús le dijo, escrito está también,
no tentarás al Señor tu Dios. Y el 10, de ahí mismo de Mateo 4, dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Amén. Entonces Jesús, cada vez que el enemigo quiso destruir su vida, cuando quiso separarlo del Padre, pues bien fácil, Él contestaba, escrito está. Escrito está. Vamos a buscar Juan capítulo 17, Juan 17, el versículo 17. Juan 17, versículo 17. Jesús está hablando a su pueblo, entonces Él les dice, y nos dice a nosotros, que la Biblia es verdad. Todo lo que encontramos en la Biblia, todo lo que ha sido escrito, es verdad. No son cuentos, no son novelas. Posiblemente alguien dice, bueno, es una literatura. No, la Biblia, lo que encontramos es verdad. Bueno, vamos a ver, no lo que decimos nosotros, vamos a ver lo que dice, o lo que está escrito. Dice 17 de Juan, el versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es verdad, la palabra de Dios, las escrituras. Qué bueno es nuestro Señor. En Isaías 46, el versículo 10, no sé si alguna vez ustedes han oído que Dios todo lo sabe. No podemos escondernos de Dios, Él todo lo sabe. No podemos mentirle a Dios, Él todo lo sabe. Pues ahí dice el Señor, en versículo 10 dice, que Él anunció lo por venir desde el principio. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Desde el principio, Dios ve al futuro. Él ve las cosas que vienen. Y esto es bien importante. Esto es bien importante. La Biblia también es un libro de profecía. Profecía para que el pueblo de Dios, para que nosotros estemos preparados cuando viene la tormenta. Para que nosotros estemos preparados cuando viene la tribulación. Para que cuando pasen esas cosas que están pasando hoy, no te vayas a sorprender. Vamos a confiar en la Biblia, vamos a confiar en las Escrituras. Y les voy a decir una cosa. La Biblia, siendo un libro de profecía, nos asegura que Jesús es el Hijo de Dios, que nuestro Dios es el Creador. Y una vez más, como dijo Jesús, que la Biblia es verdad. Pero vamos a leerlo completo, el 46:10 de Isaías. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. Amén. En la Biblia encontramos la historia del mundo. Encontramos cómo fue que los distintos imperios subieron y agarraron el poder y cómo fue que cayeron. Encontramos la historia de Babilonia y cómo Babilonia fue destruida por los medos y los persos. Y siguiendo los medos y los persos, pues llegó Grecia. Y siguiendo a Grecia, tomó el poder Roma. Y esto lo vamos a mirar más adelante, pero es increíble y podemos quedar asombrados como vemos que la historia del mundo sigue lo que está escrito en la Biblia. Vamos a ver más de eso. Bien interesante. En Ezequiel 29, versículos 14 y 15, el Señor Dios nos deja saber que el Egipto
mas nunca va a ser un poder mundial. El Egipto, que era un imperio, que las naciones que rodeaban en ese entonces, pues le tenían miedo. Tenían que servir al imperio del Egipto. Pues así nos dice el profeta Ezequiel, que más nunca va a ser un poder mundial. Y cuando vemos que estas cosas se cumplen, podemos confiar en la palabra de Dios. Lucas 21. Vamos a buscar Lucas 21 y vamos a leer el versículo 25 y el 26. Lucas 21, el 25 y el 26. Miren qué interesante esto. Acuérdense, este es el Evangelio según San Lucas y esto fue escrito unos años después de que nuestro Señor fue crucificado y resucitó. Así que hace 2000 años que fue escrito estas cosas. Lucas 21, capítulo 21, el versículo 25 y el 26. A ver, ¿cómo dice? Dice Lucas 21, 25. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa de la braveza del mar y de las olas. El 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidos. En ese entonces, en esos tiempos, los siervos de Dios escribió que las olas iban a entrar a la tierra. Bueno, describieron los sucesos que estaban. Describieron exactamente como las cosas que iban a pasar. Las olas, el tsunami que iba a entrar a la tierra, dice que los hombres tenían miedo, que corrían para allá y corrían para acá y no podían hacer nada. El mar entró a la tierra y murieron miles. Ahora que nosotros vemos cómo pasaron estas cosas, podemos creer. En Job 26, versículo 7, dice así, Dios, Él, extiende el norte sobre el vacío, cuelga, bien interesante, cuelga la tierra sobre nada. El libro de Job fue escrito muchos años antes. Es un libro muy antiguo. Cuando se escribió este libro, no había la ciencia que había hoy. No miraban así en el espacio, no se veían los planetas. El hombre no se montaba en el cohete como hacen hoy y salía al espacio. De esas cosas no se conocía nada. No, ni mucho menos se esperaba que en algún momento el hombre iba a llegar a la luna. No, ¿qué va? Ni de pensamiento. Pero miren cómo dice, para que ustedes vean, esto es para que ustedes vean que en la Biblia se encuentra ciencia. Antes del hombre saber esto, quedó escrito que Dios cuelga la tierra sobre nada. Acuerden el ¿Cómo espacio. es posible eso? Solamente Dios lo puede hacer. Porque esta es la palabra de Dios. Uh-huh. No hay duda que lo que leemos en la Biblia es la palabra de Dios. Y como dijo Jesús, es verdad. Miren qué interesante. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17. Nos asegura así. Toda escritura es dada por inspiración de Dios. No vayan a pensar ustedes, había alguien, porque una vez alguien dijo sí. Bueno, pues había uno ahí que no tenía nada que hacer y escribió la Biblia. Bueno, pero había uno sabio que escribió la Biblia. No, nos asegura, la escritura nos asegura. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil. ¿Qué quiere decir eso? Es útil. ¿Qué es eso? Que nos va a ayudar. Es útil para doctrina. Esta palabra me tiene que ayudar. Redarguir. Para corregir, para instrucción en justicia.
Toda escritura es dada por inspiración de Dios. Dios le habló a los hombres, inspiró a los hombres para escribir la Biblia. Podemos decir que Dios dirigió las palabras que encontramos en la Biblia. A ver, ¿cómo dice Salmo 119, versículo 105? Salmo 119, versículo 105. ¿Cómo dice ahí? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es una luz. Una luz. Yo le puse de ejemplo a alguien hoy, si tú, vamos a suponer, a quien tú más quieras está en la oscuridad y tú tienes la luz. Tú tienes la posibilidad de sacarla de esa oscuridad. ¿Tú la vas a dejar ahí? No. Le vas a dar la luz y la luz es Cristo. Y en este caso la palabra de Dios es una lámpara a tus pies y lumbrera tu camino para que no tropieces, para que sepas por dónde vas. Entonces, si no prendo la lámpara, vas a tropezar, voy a tropezar. Vas a caer, vas a lastimar. No voy a salir de la oscuridad. No vas a ir a ninguna parte. Así es. Buena gente, mis hermanos, familia. La Biblia es una lámpara, una luz para nuestro camino. Necesitamos mirar esa luz, necesitamos abrir la Biblia y conocer más y más. Yo no quiero estar en la oscuridad, ¿verdad? Yo creo que nadie. Nadie quiere estar en la oscuridad. Vamos a mirar a Jesús. Vamos a abrir su palabra. Romanos 15, versículo 4. A ver, ¿cómo dice? Romanos 15, versículo 4. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Amén. La Biblia fue escrita para nosotros aprender. Pero bien importante, la Biblia fue escrita para que nosotros tengamos esperanza. Bueno, hay tres cosas: paciencia, consolación y esperanza. Para tener paciencia, para tener consolación y esperanza. Y es imposible vivir sin esperanza. ¿Sabe? Pero una esperanza segura, una esperanza que va a pasar. Que las cosas que vienen van a venir. Que lo que confiamos es cierto. Porque no recomiendo, ¿se dice así? Recomiendo. No recomiendo vivir sin esperanza. No podemos vivir sin esperanza. Estuviéramos escondidos, estuviéramos con miedo, estuviéramos... El que no tiene esperanza está, desesperado. No sabe lo que va a hacer. No está lleno, su vida no está llena, está vacía. Gloria a Dios. A ver, ¿cómo dice? Isaías 40, vamos a buscar en la Biblia el libro Isaías 40, capítulo 40, el versículo 8. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Amén. Quiere decir que cualquier otra cosa puede pasar, inclusive nos está tocando al punto de las cosas que estamos mirando con nuestros ojos, la hierba en este caso, las flores. Las flores no son para siempre, ni la hierba tampoco, pero la palabra de Dios te lo está diciendo que esa va a permanecer. Dura 1 o 2 días. La flor si la cortas, inclusive si no la cortas, cuando no cae agua, no está recibiendo lo que necesita, muere. Pero la palabra de Dios dice que permanece por siempre. En la historia hay hombres que no creen, que han tratado de destruir la Biblia. Hay naciones, hay países que es contra la ley leer la Biblia. Ha habido una tremenda guerra contra la palabra de Dios, pero la Biblia, la palabra de Dios, permanece para siempre. Por mucho que los enemigos de Dios quieran destruir su palabra, imposible. Imposible. Amén. A ver, Jeremías 15,
versículo 16. Jeremías 15, versículo 16. Dice, halláronse tus palabras y las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos. ¿Qué debemos de hacer con la palabra de Dios? Bueno, al principio leímos que no solo de pan vivirá el hombre, Ajá. sino de toda palabra que se viene de la boca de Dios, y aquí todavía no lo está recalcando. Uh-huh. Tus palabras y yo las comí, pero no está hablando ahora del pan físico, sino espiritual, la palabra de Dios. Pues este hombre dice que encontró la palabra de Dios, encontró la escritura y se la comió. Y mira, se llenó su pancita. Bueno, dice, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Y una vez que encontró él la palabra de Dios, tremendo gozo que tuvo. Su vida de tristeza y de lágrimas, pues mira, se convirtió en un gozo y alegría, felicidad. Por experiencia, eso es lo que le podemos decir a ustedes, que va a pasar en tu vida cuando tú comienzas, cuando abres la Biblia y cuando te pones a buscar. Sí. Nada va a ser igual. Va a haber un cambio. Va a haber un cambio. Bueno. Un cambio en la vida de cada uno. Para el bueno. Mateo 4, versículo 4. Miren esto. ¿Sí? Dice, mas él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Lo acabamos de decir. Sí, mi esposa lo habló hace un momento, pero quiero que piensen en esto. Este es Jesús. Jesús le está hablando al enemigo de los hombres. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, ayúdenme, si yo estoy equivocado, por favor, déjenme saber. Para el hombre vivir, para el hombre tener vida, es necesario ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si no es por toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿qué cosa no hay? No hay vida. No hay vida. Qué interesante. Es que si estuviéramos comiendo solamente lo físico, estaríamos como los animalitos. Ajá. Ustedes saben que los animalitos comen, duermen, todo lo que hacen. Es todo lo que hacen. El Señor nos dice que no solamente de pan vivirá el hombre, quiere decir no vamos a estar todo el tiempo nada más comiendo, sino también tenemos que abrir la palabra de Dios para también alimentarnos de eso. Y tener vida, qué lindo, qué lindo. Entonces la pregunta más importante que vamos a tener en la vida, de acuerdo a este estudio, la pregunta más importante, después de haber leído estas cosas, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Y la Biblia contesta esa pregunta. En Juan, capítulo 5, versículo 39, dice así. Hay alguien que dijo una vez cuando nosotros estábamos estudiando que la Biblia se interpreta sola y que hasta un niño la puede entender, por lo que no se preocupen cuando vayan a abrirla, que no le tengan miedo, la palabra de Dios es Dios hablando. Y dice aquí, escudriñar las escrituras, estúdialas, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y miren por qué parece que en ellas tenéis la vida eterna, porque dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso estábamos diciendo que la Biblia se interpreta sola. Dios quiere que entendamos lo que Él quiere decir. Y lo hace de una forma bien simple. Gloria a Dios. ¿Qué debo de hacer? Escudriñar, estudiar, buscar, comer las escrituras para poder, ahora sí, alimentarse para no estar. Acuérdense, cuando no comemos, ¿qué pasa? Como flaco. Se debilitan, de rato estamos enfermos y al finalmente estamos en un médico. Y el Señor dice, en ellas tener la vida eterna. En la Biblia, sí. Adentro de esas páginas, está la vida eterna. Ahí encontramos al Señor Dios. Amén. Al Señor Jesús. Buena gente, vamos a mirar a Jesús.
Vamos a mirar a Dios. ¿Dónde encuentro a Dios? ¿Lo encuentro en una montaña? No. ¿Dónde encuentro a Dios? ¿Lo encuentro allá en un templo? No. ¿Dónde encuentro a Dios? ¿Dónde? Escudriñar las Escrituras. Vamos a leer su palabra. Vamos a leer su Biblia. Dios los bendiga. Amén. Amén. Sigan mirando a Jesús.